Les invito entonces, Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu evangelio, ese mensaje transformador, ese mensaje de poder, Señor, que ha estado siendo predicado en todo el mundo por todos estos siglos, Señor, y que aún continúa penetrando a diferentes culturas, a diferentes países, Señor. Que nada detenga la expansión de tu mensaje. Señor, en este tiempo de predicación, que Cristo sea exaltado, que tu evangelio sea predicado y que tú, Padre Celestial, seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. 3 vidas transformadas por el evangelio. Este relato, hermanos, solamente leí ahorita 3 versículos, pero vamos a ir viendo desde el primer versículo del capítulo 16 y nos encontramos aquí con 3 personas. 3 personas cuyas vidas fueron transformadas poderosamente por el evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué es el evangelio de Jesús? Hay un mensaje en el mundo como ningún otro. El mensaje de que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo, cumplió la ley de Dios, obedeció perfectamente al Padre, fue enviado por Dios el Padre, y en medio de la cultura judía él fue crucificado. Y esa muerte fue por tus pecados y los míos. Él murió por los pecados de los pecadores y resucitó al tercer día. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Y ahora Él manda a todos los seres humanos en todo el mundo, en todas las generaciones, en todas las culturas, a que crean este evangelio y que le entreguen su vida a Jesús. Este mensaje es el eje rector de la vida, debe ser el eje rector de la vida de todo cristiano. Es el universo en el cual vive el cristiano. Es la regla a través de la cual el creyente verdadero y auténtico toma las decisiones en su vida. Todo, absolutamente todo lo que hace el cristiano, lo que dice el cristiano, lo que hace la iglesia de Cristo, lo que decide la iglesia de Cristo, debe estar centrado en el evangelio. Es el centro de toda predicación y es el centro de toda enseñanza bíblica, maestros de la iglesia. El evangelio debe estar en el centro de toda enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, el más grande predicador del evangelio, hermanos, si hay alguien que conocía este mensaje, hermanos, a profundidad, era el apóstol Pablo. Si hubo alguien que lo predicó y lo difundió y lo enseñó, fue el apóstol Pablo. Y él, en la epístola, hermanos, en donde él expone de manera extensa y profunda el evangelio, que es la epístola a los romanos, da la siguiente introducción. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al no judío. El evangelio es poder de Dios. Es el único mensaje del cual se puede decir esto. Este mensaje que nosotros amamos, defendemos, predicamos y obedecemos, es el único que puede transformar la vida del ser humano de forma integral. Y aquí hay 3 personas que fueron transformadas por el poder del evangelio. Y vamos a ver la primera persona, hermanos. Por cierto, este mensaje es para todos. El mensaje del evangelio es para todo tipo de personas, ricos y pobres, personas con estudios y personas sin estudios, personas poderosas con poder político y personas sin poder político. Para todo tipo de cultura.
el Evangelio es un regalo de Dios. Y vamos a ver la primera persona que fue transformada en este pasaje. Esta es una mujer con la cual muchas personas, o muchas mujeres más bien, se pueden sentir identificadas el día de hoy. Una mujer con una vida cómoda, una mujer con una vida, con un negocio próspero, con una inclinación religiosa también, una mujer migrante porque no vivía en la ciudad de donde ella era originaria. Vamos, tiene varias características esta primer persona que vamos a ver, esta primer mujer, hermanos, con la cual muchas mujeres el día de hoy se pueden sentir identificadas. Voy a leer los primeros 11, del versículo 11, al versículo 15. Estamos en Hechos capítulo 16, versículo 11. Así que saliendo de Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esa ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia, hermanos, aquí vamos a ver un poco primero el recorrido de Pablo. Están saliendo del puerto de Troas. Todavía es Asia Menor. Ellos ya habiendo estado convencidos que Dios no los quería usar por el momento en el norte de Asia, sino que los estaba impulsando rumbo a Europa, salen de un puerto llamado Troas, esta ciudad donde se encontraba la antigua Troya, salen rumbo directo a Europa. Y por ahí, hermanos, atravesando el mar Egeo, llegan a una isla llamada Samotracia. Hay en el Museo del Louvre en París, una de las esculturas más icónicas de este museo famosísimo es la diosa Nike, ¿sí? O la llamada, conocida también como la Victoria de Samotracia. Esta diosa Nike, Nike, que es el mismo nombre de la marca de los famosos tenis, ¿sí? Cuando vean esos tenis, acuérdense del viaje de Pablo a Filipos. La diosa Nike, esta escultura, fue encontrada en esta isla que visitó Pablo y Silas, y ahí pasaron una noche antes de llegar a la parte continental de Macedonia, ya el continente europeo. Primero llegaron al puerto que es Neápolis y de ahí viajaron 16 kilómetros rumbo a Filipos. Ahora Filipos, hermanos, aquí está diciendo el pasaje bíblico que era una ciudad principal de Macedonia. Las ciudades más importantes de Macedonia en esa época eran Tesalónica, que era la capital de la provincia, y Filipos, que era una de las ciudades principales, porque Filipos, mis amados hermanos, estaba ubicado en una posición muy estratégica para las rutas comerciales. Ahí pasaba la famosa Vía Ignacia, un camino romano construido para el tránsito del comercio, y ahí justamente había una ciudad llamada Filipos, que era, dice el pasaje bíblico, que era una colonia romana. Ahora, hermanos, ¿qué era una colonia romana? Una colonia romana era una ciudad fuera de la península itálica, dentro del territorio conquistado por los romanos, que tenía todos los derechos, sus habitantes tenían todos los derechos como si alguien hubiese nacido en la ciudad de Roma. Eran ciudadanos romanos y se regía esa ciudad por leyes, tenía independencia del gobierno provincial. Es decir, Filipos, aunque estaba en Macedonia, dependía directamente del emperador. Y quienes vivían y nacían en Filipos eran automáticamente ciudadanos romanos. Ahora esta ciudad, hermanos, la ciudad de Filipos fue fundada en el año 42 a.C. por el papá de Alejandro Magno.
Filipo II era su nombre. Él fundó esta ciudad y por eso lleva ese nombre. Pero durante unas batallas que se dieron ya durante el Imperio Romano, hermanos, ahí se convirtió esta colonia, se convirtió esta ciudad en una colonia, hermanos. Y entonces, a partir de ahí, las colonias romanas normalmente se fundaban, hermanos, para darles alguna prestación o un beneficio a los militares, al ejército romano. Entonces, aquí en Filipos, hermanos, vivían muchos jubilados del ejército. Hoy podríamos decir todos los jubilados de la Sedena, del ejército. Bueno, vivían ahí, muchos vivían en Filipos. Mucha gente que vivía o tenía papás o ancianos o abuelos, perdón, que habían sido parte del ejército romano, a los cuales el emperador les había dado esta ciudad, les había dado tierras. Filipos era una ciudad principalmente agrícola. Ahora, la ciudad de Filipos, hermanos, al día de hoy solamente quedan ruinas. Ya no hay asentamiento humano ahí, pero en su momento fue muy próspera. Dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Aquí había una comunidad judía, pero era muy pequeña esta comunidad, de tal manera que no se juntaba el número de hombres casados necesarios para poder fundar una sinagoga, de acuerdo a las leyes judías. Entonces, cuando una comunidad no reunía los requisitos para tener sinagoga, lo que se hacía era establecer un punto de oración. Y entonces, de acuerdo, como la mayoría eran romanos, ahí los que vivían, entonces a los pocos judíos que había les permitían tener sus cultos en las orillas del río. Y ahí llegó Pablo, obviamente investigó, ¿dónde hay judíos aquí? Bueno, hay una pequeña comunidad que los sábados se reúne a orillas del río a orar, pero era la reunión femenil. Ahí estaban puras mujeres, hermanos. Y Pablo, hermanos, a diferencia de todo lo que se dice, mucha gente que no conoce o que no quiere conocer la palabra de Dios, Pablo no era un hombre misógino. Pablo no tenía nada en contra de las mujeres, al contrario. Es más, todo lo que Pablo enseñó respecto al rol de la mujer en la iglesia, hermanos, no eran ideas de él, son enseñanzas recibidas por parte de Dios, son palabras de Dios. Así que Pablo está aquí predicándoles a un grupo de mujeres, y entre ellas se encuentra una mujer que en realidad venía de otro lugar. Dice que era originaria de Tiatira. Ahora en Tiatira más adelante existiría una iglesia. Tiatira todavía es en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, de donde venían Pablo y Silas. En esa provincia, hermanos, donde estaba Tiatira, era la provincia que tenía, justamente ese era el nombre. Por eso el nombre de Lidia podía hacer referencia a la provincia de donde era la ciudad de Tiatira. En Tiatira, mis amados hermanos, se daba el comercio de telas finas. Ahora hay comentaristas que dicen que es muy probable que esta mujer, Lidia, haya sido en ese momento en que conoció a Pablo y al equipo misionero, una liberta. ¿Qué era una liberta? Era una persona que anteriormente había sido esclava y que ahora había obtenido su libertad, ya sea a través de comprarla con dinero o a través de algún otro medio, pero el asunto es que ya no era más esclava. Muchas personas que durante su esclavitud sirvieron a sus amos en su negocio, podían adquirir a través de su servicio el dinero suficiente para obtener su libertad y entonces continuar con el mismo negocio que conocían. Y es muy probable que ese fuera el caso de Lidia. Lidia ahora ya no trabajaba para su antiguo amo, pero ahora ella ya tenía su propio negocio de venta de telas y un negocio que había prosperado mucho porque ella llegó a tener una casa grande, tan grande que podía hospedar a la iglesia. ¿Cómo fue? Así. ¿En casa de quién nació la iglesia de Filipos? En casa de Lidia, hermanos. Entonces aquí vemos a una mujer que había seguramente, muy probablemente había padecido mucho.
Y ahora Dios le había dado la oportunidad de salir adelante en la vida y de tener un negocio próspero. Pero también Lidia tenía inclinaciones religiosas. Y vemos, hermanos, cómo hoy muchas mujeres pueden identificarse con Lidia. Muchas mujeres el día de hoy también han pasado situaciones difíciles durante su juventud, su infancia, han logrado salir adelante en la vida. Y ahora tienen en su edad adulta una vida con sueños, con proyectos e incluso con inclinaciones religiosas de cualquier tipo. Pero a Lidia le faltaba algo. Le faltaba escuchar el Evangelio. A Lidia le faltaba conocer el poder del mensaje del Evangelio. Y entonces llega Pablo, les predica a Cristo a este grupo de mujeres. Y noten la expresión que da la palabra de Dios. Y Dios abrió el corazón. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Quién abre el corazón de las personas a las que les predicamos para que crean? Es el Señor. Es una obra sobrenatural creer en el Evangelio. Es un milagro de Dios. No es una obra humana. No es una obra que hace el que escucha el Evangelio, pero tampoco es una obra que hace el que predica el Evangelio. Es una obra divina. El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta y para que creyera el Evangelio. Ahora Lidia era una mujer hija de Dios, una mujer que había conocido la vida eterna, el perdón de sus pecados, y ahora sí tenía algo por lo cual vivir. Ahora Lidia era verdaderamente libre. El Evangelio transformó la vida de una mujer llamada Lidia. Una mujer que para ese entonces quizá uno podría decir, ella ya no necesita nada. Tiene un negocio próspero, tiene una familia, tiene una religión, tiene todo. Pues le faltaba lo más importante. Creer en Jesucristo, creer al Evangelio. Pero este relato, hermanos, nos muestra también cómo hay otro tipo de mujeres, con un contexto muy distinto que el de Lidia, que también necesitan ser impactados con el Evangelio. Sigue el relato diciendo, mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha, esclava, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando los amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Ahora vemos a otra mujer, en una condición muy distinta que la de Lidia, una esclava, doblemente esclava. No se nos da el nombre de esta muchacha, pero esta mujer era doblemente esclava. Esclava por espíritus malignos inmateriales y esclava por otros espíritus malignos de carne y hueso, quienes le sacaban y le explotaban su condición espiritual miserable. ¿Qué es la posesión demoníaca? Primero, ¿qué son los demonios? Los demonios son seres, son ángeles caídos que fueron arrojados de la presencia de Dios y que ahora sirven al diablo, que es otro ángel caído, que se ha constituido príncipe de todos ellos y que ahora esclavizan y apartan a la gente para que no conozcan al Dios verdadero. Estos espíritus no poseen cuerpo, no poseen capacidad reproductiva, no son todopoderosos, no son omniscientes, no tienen muchos poderes que muchas veces se les atribuye falsamente, pero sí son seres más inteligentes que los seres humanos. Y están organizados por jerarquías
y están activos en el mundo y en las cosas que pasan en este planeta. Estos demonios pueden llegar incluso a introducirse en el cuerpo de las personas para poseerlas y lograr que finalmente se quiten la vida producto de esta situación. Hay que diferenciar entre una posesión demoníaca y una enfermedad mental. Son cosas distintas, muy distintas. Hay muchos otros trastornos que son trastornos neurocerebrales, como la esquizofrenia o trastornos de personalidad, que no son posesión demoníaca. Pero la posesión demoníaca, hermanos, es algo totalmente distinto. Es una situación sobrenatural que afecta a los seres humanos que han abierto puertas a la participación satánica en sus vidas a través de prácticas de riesgo, cuando han traspasado varios linderos que no deben de ser traspasados por los seres humanos, se han introducido en hechicerías, en juegos de azar, cuando han invocado espíritus malignos, cuando se meten en terrenos que saben que son demoníacos. Esas personas están abriendo puertas para la posesión satánica. Hay mucha gente en la historia que abiertamente ha invocado espíritus demoníacos o al mismo Satanás para tratar de conseguir propósitos en su vida. Esas invitaciones realmente Satanás y sus ángeles las toman en serio y se introducen en estas personas. Ahora, en el caso de esta muchacha, ella dice aquí que tenía espíritu de adivinación. El original dice tenía espíritu de Pitón. Ahora, quienes recibieron originalmente el libro de los Hechos, que eran las iglesias que había fundado Pablo en Asia y en Macedonia, hermanos, era bien conocido el famoso, la leyenda del oráculo de Elfos. Ustedes seguramente conocen, ¿no? Ese lugar donde estaba resguardado el conocimiento y que era resguardado por una serpiente Pitón y que fue muerta, ¿no? Entonces, bueno, aquí justamente quienes leyeran esto iban a asociar directamente con este espíritu maligno que estaba poseyendo a esta mujer. Pero ¿qué es lo que hacía cuando se encontraba con Pablo? Esta muchacha, más bien el demonio dentro de esta muchacha, decía algo que pues no era mentira. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Eso era verdad? Es verdad. Quienes les proclaman el camino de salvación. ¿Es verdad? Era verdad. Ahora, ¿por qué le molestó a Pablo esto? Dice que todos los días esta muchacha que adivinaba y que era conocida en la ciudad de Filipos, que adivinaba el futuro, salía y les estaba haciendo publicidad a Pablo, a Silas y a su equipo misionero. Eso le molestó a Pablo. Y por eso Pablo expulsó este demonio. Ahora, ¿por qué una persona endemoniada podría predecir acontecimientos del futuro? No porque los demonios sean omniscientes, sino porque son tan numerosos y están tan bien organizados que toda la información se la pasan. Y es como, no sé si han visto esta película famosa de Arturo de Córdoba, En la palma de tu mano, donde él sale de un adivinador, pero en realidad tiene ahí toda una red de informantes, y cuando llegan sus clientes, pues él supuestamente les adivina, pero pues porque ya todos sus informantes le dijeron santo y seña de la vida de su cliente. Bueno, algo parecido son los demonios. No es que sean omniscientes, sino que son tantos y son tan chismosos, por decirlo así, que comunican todo y dan la apariencia de que están adivinando el futuro. Pablo no deseaba publicidad satánica. La publicidad satánica no es bienvenida en el reino de Dios. Esta mujer estaba doblemente esclavizada, como ya dijimos, por los demonios y también por gente que ganaba dinero a través de su posesión de esta muchacha. Y como se ve, hermanos, aquí, estos hombres habían hecho mucho dinero a través de explotar y de esclavizar a esta mujer.
La estrategia del diablo, hermanos, al hacerle publicidad a Pablo, era confundir a la gente. La gente iba a pensar, pues si la muchacha que tiene el demonio, que tiene el espíritu de Pitón, está identificando a estos hombres como siervos de Dios, quiere decir que es lo mismo. Quiere decir que ella forma parte del mismo reino y del mismo mensaje que están predicando Pablo, y de esa manera confundir a la gente. Hermanos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas son entidades contrarias y antagónicas. El reino de Dios no necesita la promoción del diablo, porque esta promoción solamente confunde y aparta a la gente del evangelio. La estrategia del diablo es hacer que la gente conocida por su conducta inmoral, por la conducta desordenada, se presente como un cristiano, se declare a sí mismo como un seguidor o seguidora de Jesús. ¿No es cierto? ¿No es lo que vemos ahora? ¿Cuánta gente, figuras públicas, del medio del espectáculo, de cualquier otro ámbito, pero que son muy conocidas, y conocidas sobre todo por una vida no piadosa, se presentan y dicen, soy cristiano? Esa publicidad no ayuda al reino de Dios. Esto es algo parecido a lo que Pablo se tuvo que enfrentar en Filipos. La esclavitud a las mujeres sigue siendo un terrible problema el día de hoy. En pleno siglo XXI, amados hermanos, en regiones y países no muy lejos de aquí, hermanos, en nuestro mismo país, en nuestro mismo estado, existen hoy día muchas muchachitas, niñas, adolescentes, que están siendo esclavizadas por personas perversas que las usan para ganar dinero, dinero ilícito, dinero inmoral. El narcotráfico, las redes de prostitución y de pornografía, todos esos polleros y coyotes que esclavizan migrantes, todas las organizaciones del crimen organizado que esclavizan personas para la siembra y procesamiento de drogas, para el secuestro, para el huachicol, incluso, hermanos, otros giros quizá menos escandalosos, como personas que tienen fincas y que esclavizan a sus trabajadores de forma inhumana. Bueno, esto había pasado con esta chica, esta doblemente esclava. Ella estaba poseída por un espíritu inmundo, pero también gobernada y explotada por estos hombres. Cuando Pablo la libera del espíritu inmundo, se dieron cuenta los hombres que se había esfumado la posibilidad de que ellos pudieran seguir ganando a través de esta chica. Ahora, no nos dice el pasaje si la muchachita se convirtió a Cristo o no, hermanos. Pero lo que sí nos dice es que fue liberada del demonio. Pero la expresión que está aquí en la Biblia de que sus amos vieron esfumada la posibilidad de seguir ganando, es muy posible, hermanos, de que esta sea una referencia a su conversión. Vemos aquí, pues, otro segundo caso. Ya vimos el de Lidia, una mujer, una empresaria, una mujer religiosa, transformada por el Evangelio. Pero vemos aquí otro caso, una chica esclavizada, doblemente esclavizada, espiritualmente y socialmente, transformada por el Evangelio. Y vamos a ver un tercer personaje transformado por el Evangelio, y ese fue un carcelero. Como vimos, estos hombres que eran los amos de la muchacha llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, lo metieron en la cárcel. Sigo leyendo el pasaje. Dice, después de azotarlos, presentando a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando el carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como medianoche, Pablo y Silas
oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Y llevándolos a su hogar les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Otro hombre transformado por el evangelio, ahora un padre de familia, un hombre trabajador. Quizá era uno de esos soldados que había servido al ejército romano hace tiempo y ahora estaba trabajando como carcelero de Filipos. Este hombre, padre de familia, trabajador, como muchos hoy aquí en México y en Latinoamérica y en el mundo, que salen todos los días a trabajar por su familia, ahora estaba en un grave problema y él estaba asombrado de todo lo que estaba pasando en Filipos. Él seguramente conocía lo que había pasado con la muchacha. Seguramente él sabía. ¿Por qué? Ese fue el motivo por el cual metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Vemos cómo este hombre estaba cumpliendo con su deber. Pablo y Silas fueron sometidos a un juicio totalmente injusto, hermanos. Si se les hubiera dado el derecho de audiencia, seguramente hubieran dicho, por lo menos Pablo, que él era ciudadano romano y no lo hubieran azotado, pero lo azotaron mucho. ¿De qué acusar a Pablo? ¿De liberar a una muchacha del demonio? ¿De afectar un negocio totalmente a todas luces inmoral mediante el esclavismo y la trata de una mujer? No podían acusar a Pablo de eso. Entonces, ¿de qué lo acusaron? De ser un alborotador y de enseñar costumbres prohibidas para los romanos. ¿Cuáles costumbres, hermanos, que enseñaban Pablo y Silas podrían ser consideradas ilegales por los romanos? Bueno, al respecto, el pastor John MacArthur nos dice: había una ley que prohibía a los ciudadanos romanos practicar cualquier religión extranjera que no la hubiera aprobado el Estado. Aunque esta ley casi nunca se hacía cumplir, pero la acusación de que los misioneros estaban creando confusión masiva en la ciudad, esta era falsa, pues no se basaba en realidades sino en ira por parte de los perdidos. Fin de la cita. Sí, efectivamente ellos apelaron a una ley que la estaban queriendo aplicar para el caso de Pablo, pero el hecho de que fueran Pablo y Silas alborotadores, de ninguna manera. La expresión estos hombres siendo judíos, hermanos, también deja ver un halo de racismo antijudío por parte de los antiguos amos de la muchacha. El antisemitismo es muy, muy antiguo, hermanos, y sigue vigente tristemente. Ahora, aquí vemos a este hombre, a quienes les encargó, las autoridades les encargó que metieran y que encarcelaran y que custodiaran a Pablo y a Silas. Y él los metió en la celda de máxima seguridad, la de más al fondo. Y todavía eso les aseguró los pies con el cepo. ¿Cuál era la condena para el carcelero cuando un prisionero se escapaba? Pues la muerte. Y él lo sabía. Pero este hombre, esa noche su vida sería transformada por el poder del evangelio. Él sabía que el juicio de Pablo y Silas había sido un juicio injusto a todas luces. Y él no podía entender cómo dos prisioneros que después de haber sido azotados tanto, hermanos, y ustedes tienen que leer cómo eran los azotes romanos. No era nada más un látigo con un cuero, hermanos, era algo realmente sangrante. ¿Cómo podían este par de siervos predicadores judíos,
estar cantando y orando a Dios en aquella prisión. Eso no lo podía entender ni los otros presos, y yo creo que esa fue una razón por la cual nos escaparon. Los demás, cuando vieron la posibilidad de escaparse, permanecieron ahí. ¿Por qué? Porque veían, algo sobrenatural está pasando aquí. Este carcelero había escuchado del evangelio, y esta pregunta que él les hizo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No se refiere a salvar la vida de morir por el imperio romano, ¿no? A este punto, él ya estaba hablando de la salvación de su alma, de librarse de la condenación eterna. Por eso Pablo les dice, la respuesta del apóstol es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre estuvo a punto de quitarse la vida. El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial que tiene a la comunidad internacional bastante preocupada, hermanos. El suicidio es cuando una persona llega a un punto extremo de insatisfacción con la vida, cuando ya no encuentra ninguna razón por vivir. Estaba en esta semana justamente escuchando en la radio local de Puebla que con motivo de la pandemia por COVID-19, el suicidio en niños y adolescentes, que de por sí ya es un tema bastante preocupante y bastante elevado, es el sector donde más concentrado está el tema del suicidio en niños y adolescentes. Bueno, pues ahora por el tema de la pandemia, el suicidio se ha incrementado un 12% más. Es un tema, hermanos, para el cual la solución es el Evangelio de Jesús. Pablo le gritó: no te hagas ningún daño. Y la iglesia hoy tiene que ir a esas almas que ya no le encuentran sentido a la vida y decirles: no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño. ¿Cuál es la solución definitiva para la insatisfacción en la vida? El Evangelio de Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse es la pregunta de este carcelero. Tú que estás escuchando y viendo este mensaje, donde sea que lo estés viendo, ¿te has preguntado? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para escapar de la justa ira de Dios, de la condenación eterna y separación eterna de Dios? ¿Qué debo hacer para escapar de eso? La respuesta está en Jesús. Hubo un hombre que entregó su vida por ti y por mí. Este hombre es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y que fue, a Él se le imputó nuestra culpa. Y Él recibió el justo juicio de Dios. La ira de Dios fue descargada sobre Él, para que tú y yo podamos escapar de la ira venidera. Solamente Cristo es la solución para ser salvos del pecado. Ese es el remedio, el Evangelio. Jesucristo es el remedio y es la solución para la insatisfacción de las personas acomodadas, con una condición económica acomodada como Lidia. Es la solución también para las personas esclavizadas, como la muchachita. Pero también es la solución para un hombre, padre de familia, que llegó a un punto que estuvo a punto de quitarse la vida. Y también es la solución para ti el día de hoy. Sea cual sea la condición en la cual tú estás viviendo, sea cual sea el problema por el cual estés pasando, el Evangelio de Cristo es la solución. La respuesta para ti es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Has creído en el Evangelio? ¿Te has regocijado como este carcelero que se regocijó con toda su casa? Creer en el Evangelio trae gozo verdadero. Este hombre pasó de estar a punto de suicidarse
a experimentar el más grande gozo y alegría por haber creído en Jesús. Si tú por la gracia de Dios has creído ya en el Evangelio, tienes ese amor por las almas perdidas, estás llevando este mensaje a los que no lo conocen, oras por tus conocidos y familiares que no han rendido sus vidas a Jesús. ¿Qué estás haciendo para apoyar los esfuerzos de los misioneros que sí están yendo al campo misionero, predicando el Evangelio en otras regiones? Pero si tú, amigo y amiga que nos ves en esta mañana, tú no has experimentado la liberación transformadora del Evangelio, te invito a que este día, hoy, como aquel carcelero en la ciudad de Filipos, creas en el Señor Jesucristo y seas salvo y seas salva y tengas la vida eterna, tengas la libertad y experimentes el poder más grande que se puede experimentar, el poder transformador del Evangelio. 3 vidas transformadas por el Evangelio, con las cuales tú te puedes sentir identificado. Pero la otra vida puede ser la tuya el día de hoy. Rinde tu vida a Jesús ahí donde estás. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tu Evangelio se siga predicando, Señor, en todo el mundo. Gracias te damos porque un día este mensaje llegó a nuestros oídos, Padre. Gracias porque alguien nos amó lo suficiente como para compartirnos tu Evangelio, Señor. Ese mensaje de que tu Hijo vino al mundo, vivió, murió y resucitó para darnos vida. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de estar en Cristo. Y usa nuestras vidas para que este mensaje llegue a otros lugares, a más personas, y que hoy domingo, Señor, muchas personas crean en todo el mundo este Evangelio, Padre. Te lo pedimos y suplicamos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.